programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. El año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saludos en la producción María García, en la redacción Jackson Vargas, Roles César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de ayer y hasta la noche, les diría yo. Hubo protestas prácticamente en todo el territorio nacional. Las razones, los problemas son compartidos, tiene que ver con la falta de servicios públicos prácticamente en toda Venezuela. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social daba cuenta en sus redes sociales acerca del registro de algunas de estas manifestaciones, con videos incluidos, porque la gente ha entendido, luego del informe de determinación de hechos de la ONU, que hay que documentar lo que ocurre y sobre todo la acción de los cuerpos de seguridad, si hay algún tipo de violación a derechos humanos. Decía hace 10 horas el observatorio en su cuenta en Twitter, reporta lazos en Azulita, en Mérida, Barquisimeto, Lara, Upata, Bolívar, Maracay, en Aragua, en Porlamar, Nueva Esparta, Valle de la Pasca, Guárico, en Caracas, en La Guaira, en Valencia, en Carabobo, en Nirgua, en Yaracuy, en San Carlos, en Cojedes, en Los Teques y El Hatillo, en Miranda, Carúpano, Sucre, Guanare, y en fin. Cacerolazos ocurrieron en horas de la noche, pero hubo fuertes protestas y manifestaciones durante la mañana por falta de servicios públicos y por falta de gasolina. En un país como el nuestro, productor de petróleo, con las reservas más grandes de crudo supuestamente del mundo. Este tema de las protestas, por cierto, figura con lujo de detalles en el informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, que ha descalificado el equipo de Nicolás Maduro y todos los funcionarios del oficialismo, incluyendo el fiscal designado por la constituyente comunal. Allí la misión, a la luz de lo que antecede, ellos narran los hechos, casos concretos, tiene motivos razonables para creer que durante las protestas en los periodos examinados, febrero a abril de 2014, abril a julio de 2017 y enero a febrero de 2019, se produjeron repetidas detenciones arbitrarias de manifestantes en violación a su derecho a la libertad y la seguridad, una situación que continúa ocurriendo en este momento y hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. Seguir más lejos, ayer la Asamblea Nacional, la Comisión de Interior narraba algunos hechos concretos, las detenciones arbitrarias en Yaracuy, en las residencias de los ciudadanos, quienes en algunos casos participaron en las manifestaciones, un derecho consagrado en nuestra Constitución, que sabemos exactamente que no se cumple. Por eso, bueno, generaba toda clase de reacciones la declaración ayer del fiscal designado al margen de la Constitución. Tarek William Saab decía que la Comisión del Poder Ciudadano llevará la verdad de Venezuela a organismos internacionales. Bueno, ya la conocen los organismos internacionales y lamentablemente continúa ocurriendo. Por cierto, la misión de observación de determinación de hechos da cuenta de la violación flagrante de nuestra Constitución en cuanto a lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Habrá que preguntarle al fiscal dónde dice en la Constitución que la constituyente comunal tiene atribuciones para violar la inmunidad, por ejemplo, de los parlamentarios. Naciones Unidas llega a la conclusión, bueno, artículo 200 de la Constitución, solo el Parlamento tiene esa facultad, pero funcionan estos ciudadanos como si, bueno, nadie supiera lo que ocurre en Venezuela. Lo cierto es que hoy
la OEA, el Consejo Permanente, va a discutir la situación en nuestro país. Venezuela está en el ojo del huracán por el informe de Naciones Unidas, por lo que dijo incluso Michelle Bachelet, y por estas protestas que están ocurriendo prácticamente en todo el territorio nacional. Ya llegaron al área metropolitana de Caracas. Ayer veíamos algunos videos de La Vega en horas de la noche, la gente protestando por la falta de agua potable, un problema lamentablemente que no es nuevo. Por cierto, hoy se celebra el primer debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. Bueno, para nosotros tendrá una importancia capital porque Estados Unidos es el principal aliado de la transición a la democracia en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. Vamos a tratar de contactar, si es posible, al diputado Biagio Pilieri. Le digo a mi equipo, me dicen que los primeros invitados no contestan, para conocer lo ocurrido en Yaracuy. Les voy a pasar entonces a mi equipo, en la medida de las posibilidades, un sonido de la Comisión de Política Interior y un sonido de Rufo Chacón, este pequeñito que perdió la vista, que lo hirieron gravemente en sus ojos durante una manifestación justamente en el estado Táchira por falta de servicios básicos. Él ayer enviaba un mensaje durísimo a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, incontestable su argumento, evidentemente. A él, lo hirieron por vida. Él aparece junto a su madre. A esta declaración que le estoy pasando a mi equipo, está en mi Twitter, @marialete1 en número. Él aparece junto a su madre. Ambos se refieren a lo ocurrido con él durante las protestas. Por cierto, no podrá decir Tarek William Saab que no conocía de este caso, que corresponde a la administración de Luisa Ortega Díaz. En ese momento las organizaciones no gubernamentales se movilizaron para que hubiera justicia contra los efectivos policiales vinculados a estos hechos. El caso generó toda clase de reacciones. En un primer momento decía el Foro Penal, empezando el año 2020, que la justicia aparentemente favorecía a los policías acusados. Bueno, eso ya evolucionó, pero en todo caso ayer Rufo Chacón, y un poco haciéndose eco de este informe de la Misión de Determinación de Hechos que tratan de deslegitimar, decía, hablando de su caso, que pedía justicia, al igual que su madre, como es natural, y mostraba de la manera más descarnada las consecuencias de los hechos, de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado en su contra, que vaciaron sus municiones contra su rostro y lo dejaron lamentablemente ciego de por vida. Con valentía, él hacía esa denuncia y hacía una exhortación a Michelle Bachelet. Me da mi equipo qué sonido podemos compartir con los amigos oyentes mientras contestan los invitados. Rufo Chacón, vamos a escuchar, es una declaración descarnada, se escucha a su madre, está a su lado, lo tomamos de la prensa de Táchira. Él hacía la siguiente exhortación a Michelle Bachelet en momentos en los cuales, se reunía Tarek William Saab, el fiscal designado por la Constituyente Comunal, y otros funcionarios con el coordinador residente de Naciones Unidas en nuestro país, que seguramente no tiene acceso a redes sociales y no sabe lo que está ocurriendo. Lo decimos con ironía. Escuchemos a Rufo Chacón. Nada, que ya deje de estar desmintiendo y que la señora Bachelet, dile Rufo a la señora. La señora Bachelet, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentiría ella si tuviera mi edad y fuera una manifestación pacífica para exigir gas, que es un derecho básico que debe tener cualquier venezolano como tal, y más siendo un país rico en petróleo? Va uno y a hacer la colita normal, la bombona de gas, y de repente llega un policía y te dispara en la cara a quemarropa, dejándolo a uno así, como me dejó a mí. ¿Qué sentiría usted, señora Bachelet? Le quiero hacer esa pregunta. Usted, que es supuestamente la alta comisionada de derechos humanos, quiero preguntarle, ¿estos son derechos humanos? Usted que le aplaude al señor Tarek William Saab. Ahí se las dejo. Aquí en Venezuela no existen derechos humanos. Aquí violan los derechos humanos de todos los pobladores de Venezuela. Así que ya dejen de mentir y hagan justicia, que en verdad es lo que deberían hacer. Bueno, un testimonio incontestable. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentamos para ustedes que las protestas y las violaciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones de nuestro país también están reflejadas en el informe de determinación de hechos de Naciones Unidas y las prácticas que ellos denuncian, es decir, repetidas detenciones arbitrarias de manifestantes en violación de su derecho a la libertad y la seguridad, continúan en el marco de las actuales manifestaciones. Nos acompaña Marco Antonio Ponce, está al frente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Antes de hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas, protestas incluso durante la noche de ayer en prácticamente todo el territorio nacional, le pedí un comentario a nuestro invitado acerca de la violación sistemática de derechos humanos en el marco de las manifestaciones. Ayer seguíamos una rueda de prensa de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Ellos hablaban de la acción de los cuerpos de seguridad, incluso entrando a la casa de los ciudadanos, por ejemplo, en Yaracuy, para llevarlos detenidos luego que las protestas había terminado. ¿Qué puedes comentarnos? Bienvenido. Sí, bueno, hay que destacar que en Venezuela hay una política de represión, una política de Estado dirigida a reprimir a las personas que salen a exigir sus derechos pacíficamente. Es una política que ha sido denunciada. Estas prácticas han sido documentadas por las organizaciones de derechos humanos venezolanas y los organismos internacionales de protección de derechos humanos también dan cuenta de esta política que existe en nuestro país. Incluso el reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos lo deja muy claro, y los informes que ha hecho el Alto Comisionado también, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera que esta es una práctica que ha implementado quienes tienen el poder en Venezuela. De manera que es por eso que estamos viendo que la respuesta que se le da a los ciudadanos cuando salen a manifestar es la represión y no es resolver los problemas, que es lo que mueve a la gente y lo que motiva a que la gente salga a las calles. Ahora, acerca de la información que ustedes han levantado en las últimas horas, que puedes compartir con nosotros, leíamos algunos tuits del observatorio que hablan de manifestaciones prácticamente en todo el país, incluyendo los cacerolazos. Te escuchamos. Sí, el día de ayer, en el último reporte que publicamos en la tarde, hasta las 4 de la tarde, logramos documentar 76 manifestaciones en 19 estados de Venezuela. Posteriormente, en la noche, se reportó un cacerolazo donde se registraron acciones en al menos 3 estados del país. Entonces podemos decir que es muy probable que el día de ayer se hayan registrado más de 100 protestas, y esto es importante porque pone en evidencia cómo las manifestaciones en este momento se están incrementando a nivel nacional. Para que tengan una idea, durante el mes pasado el índice diario de manifestaciones fue de 25, o sea, 25 manifestaciones por día. Y ya estamos viendo el día de ayer, igual el fin de semana, cómo el índice de manifestaciones ha aumentado. Por ejemplo, el día de ayer ya sobrepasan las 70, el fin de semana estuvo por encima de 40, de manera que estamos viendo cómo pudiésemos estar enfrente de una nueva ola de manifestaciones, en este caso particularmente en las regiones, manifestaciones en los pueblos y en los caseríos. Sobre las razones para salir a protestar, ¿qué puedes compartir con nosotros? Sí, fundamentalmente son manifestaciones vinculadas con la exigencia de derechos sociales y puntualmente con el tema de servicios básicos, electricidad, agua potable, gas doméstico, y ahora protestas también por gasolina. El mes pasado el 40% de las protestas fue para exigir gasolina, rechazar toda la crisis que existe con el combustible, y esto ha sido motivo de manifestaciones recientes. El día de ayer, por ejemplo, en Nueva Esparta se documentaron al menos 22 manifestaciones, todas en rechazo a la crisis de la gasolina. Es un tema que viene pues justamente a agudizar la grave situación que padecen los venezolanos, y debemos recordar, Alejandra, que Venezuela está sumergida en una emergencia humanitaria compleja que es resultado de las políticas públicas que han implementado quienes están en el poder en este momento.
Ahora, hablemos acerca de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Quisiera un comentario de nuestro invitado. Las imágenes que hemos visto son cuando menos preocupantes, sobre todo en Yaracuy, utilizando armamento, en algunos casos que no tienen nada que ver con el control de manifestaciones, incluso la acción de civiles en compañía de los cuerpos de seguridad. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? Sí, esto revela que la política de represión, la política de Estado de represión continúa vigente en nuestro país. Esa es la respuesta que se le da a las manifestaciones. En este caso, esta represión ejercida por la Guardia Nacional a través del CONAS, que es un comando élite de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado de Yaracuy, y además de colectivos paramilitares. En coordinación, estos han constituido comandos para reprimir a los manifestantes venezolanos, y es una práctica que ha sido recurrente y que ha sido denunciada. En los informes de la Misión de Determinación de Hechos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas está plasmado esta situación. Son crímenes de lesa humanidad y son violaciones de derechos humanos que se están registrando y se están documentando actualmente. Ahora, sobre la acción de los cuerpos de seguridad y posibles víctimas mortales, de momento no hemos visto esta situación reflejada en medios de comunicación. ¿Qué información manejan ustedes? Durante esta jornada de protestas de esta última semana no se han registrado personas asesinadas durante las manifestaciones. Sin embargo, es bueno destacar que en lo que va de año han asesinado a 4 manifestantes en protestas sociales, principalmente en protestas por servicios básicos y alimentos, ¿no? Entonces, durante el año van 4 personas asesinadas, pero afortunadamente en lo que esta ola de manifestaciones que está iniciando no se ha reportado asesinatos en el contexto de las manifestaciones, pero sí se han reportado personas detenidas, también personas que han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los cuerpos de seguridad y de los colectivos paramilitares. Y adicionalmente allanamientos ilegales en casas o viviendas donde presuntamente viven personas que han participado en manifestaciones, o viviendas que estaban en las inmediaciones donde se significaron las manifestaciones. Sobre el tema de los cuerpos de seguridad del Estado, compartíamos hace algunos minutos el testimonio de Rufo Chacón. Él ayer ofrecía junto a su madre una declaración durísima, exhortando a Michelle Bachelet a tomar conciencia sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, según sus palabras y las de su madre, y mostraba las consecuencias de la acción de los cuerpos de seguridad que lo dejaron ciego. Esta práctica de disparar al rostro de los ciudadanos lamentablemente se mantiene, lo vimos, al menos en el estado Yaracuy, con imágenes que se hicieron virales en redes sociales. Yo le pedí un comentario a nuestro invitado al respecto. Sí, estas acciones continúan porque en Venezuela hay una impunidad evidente, si no hay ningún tipo de contención hacia estas prácticas que a todas luces violan los derechos humanos. En el caso de Rufo Chacón, yo creo que todo el país está solidarizado con su caso, y en conjunto todos estamos exigiendo justicia, las organizaciones de derechos humanos exigiendo justicia en todos los espacios, y el caso de Rufo Chacón también está plasmado en estos informes y en las acciones que están haciendo los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Y desde el observatorio nos solidarizamos con él y con todas las personas que han sufrido los embates de la represión. Nosotros, como defensores de derechos humanos, seguiremos documentando y denunciando en todos los espacios que sea necesario todas estas políticas que ha implementado el grupo que en este momento ostenta el poder en Venezuela. ¿Ustedes desde el observatorio han hecho seguimiento a este caso en particular? Sí, hemos hecho seguimiento a este caso y a otros que han sido de ciudadanos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Incluso el caso de Rufo Chacón fue mencionado en nuestra última audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque consideramos que es muy importante que este tipo de situaciones no quede en el olvido, que no quede como un hecho aislado, sino que forma parte del resultado de las políticas y las prácticas represivas con que se ha respondido a las manifestaciones en Venezuela. ¿Qué ocurrió con los efectivos policiales señalados por este caso? ¿Se conoce? En principio, la información que se dio inicialmente es que estaban ya bajo la justicia y que tenían un procedimiento judicial abierto. Luego no se ha sabido más nada de estas personas.
Debemos recordar que la impunidad en el caso de las violaciones de derechos humanos es sobre el 90%, según los datos de los estudios que ha hecho COFAVIC, de manera que probablemente pues este caso siga cubierto con ese manto de impunidad, y es por eso que desde las organizaciones estamos exigiendo justicia frente a la situación muy lamentable y triste que le ha pasado a este joven venezolano. Gracias a Marco Antonio Ponce por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Él está al frente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ofreciendo detalles acerca de esta ola de protestas que ya, viene ocurriendo en todo el país, incluyendo el área metropolitana de Caracas y incluso durante horas de la noche. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, y deseamos que estas manifestaciones ocurridas en los últimos días en Venezuela, se han registrado prácticamente en todo el territorio nacional, incluyendo el sur de Venezuela. Desde allí recibe nuestra llamada Clavel Rangel, periodista del Correo del Caroní y otros medios de comunicación desde Bolívar. Clavel, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Te pediría una primera valoración acerca de lo que hemos visto, sobre todo en redes sociales, a través de medios de comunicación digitales, las protestas y sobre todo el despliegue de seguridad. Te escuchamos, bienvenida. Sí, fíjate, las protestas en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar en general, ha habido como tandas, digamos, en principio por la escasez del suministro de combustible que desde hace un año se ha venido agravando, y ahora con la pandemia, pues bueno, esto es mucho más restringido y eso ha obligado a los bolivarenses a hacer largas colas con la incertidumbre de si van a despachar gasolina o no. Pero las últimas que ustedes vieron en la semana pasada, que vieron ese despliegue quizás por redes sociales de efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad, tenía que ver con protestas que tenían como detonante las fallas en el servicio de distribución de agua potable. Los acueductos de Ciudad Guayana y el estado Bolívar en general hacia el sur, los municipios del sur, Callao, Upata, Tumeremo, etcétera, tienen ya prácticamente 8 años sin agua, pero en Ciudad Guayana, que digamos que estaba medianamente garantizado, se ha ido agravando desde los últimos 5 años por desinversión básicamente de la hidrológica del estado Bolívar estatal, Hidro Bolívar. Ellos los atribuyen a fallas eléctricas y que se han ido dañando los equipos de bombeo, y esto ha dejado comunidades enteras de más de 2 meses sin agua, 1 año sin agua y sin posibilidades de abastecerse con cisternas, o porque también se ha hecho muy costoso la distribución por cisterna para algunos, y esto ha agravado la situación. Y eso, por esa razón, dieron ese despliegue la semana pasada de comunidades desde el Core 8 hasta el sureste, desde el sureste al suroeste de la ciudad, protestas de todo tipo, después de ya pasar
algunas comunidades más de un mes, 40 días sin agua, y otras cumplían una semana sin ningún tipo de abastecimiento del servicio. Esto se mezcla, como ustedes lo han visto el fin de semana, también en otros estados del país, con las fallas en el suministro de combustible, y por eso el fin de semana en el Palmar, en el municipio de Padre Chen, que es uno de los municipios agropecuarios, o por excelencia era agropecuario, ahora está mutando casi a minero porque el Estado instaló plantas procesadoras, y por eso allí la gente trancó el paso a camiones que trasladan material aurífero, porque resienten pues el contraste, mientras ellos no tienen gasoil o combustible para sacar la producción de las fincas, la producción de leche, de queso, etcétera, para traerla a la ciudad, si ven cómo se trasladan estos camiones. Esta protesta hizo que el gobernador fuera a la comunidad, al pueblo, y ofreciera entonces una gandola de gasolina que medianamente ayer comenzaron a distribuir, apenas unos 10 litros por carro, 5 litros por moto, con lo cual, bueno, no está garantizado el resolver este problema, y bueno, ya en Ciudad Guayana ya acumulamos 2-3 semanas sin servicio. Vieron quizás también el resto del país hace 2-3 semanas las protestas que se suscitaron luego de la detención del doctor William Arrieta, o el odontólogo William Arrieta, que bueno, protestando por eso, ¿no? Luego 4 días en colas, el malestar también que se acumula en este tipo de protestas es que, bueno, luego las arbitrariedades en las estaciones de servicio, como quien opera la estación de servicio, hay como una repartición, digamos, entre la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía Estatal, y esto acumula pues una serie de arbitrariedades y también casos de corrupción donde, este doctor fue, digamos, emblemático de eso al reclamar que cómo se estaba despachando. Por cierto que por esa protesta y luego por sus denuncias, estos policías fueron detenidos, e incluso el comandante de la Policía Nacional Bolivariana aquí en San Félix fue llevado a juicio, y bueno, digamos, es un caso raro, extraño, pero digamos que quizás la movilización ciudadana que generó este caso motivó esto. Francamente, nos llamó poderosamente la atención el problema del agua potable en Bolívar, tomando en cuenta que allí está, y tú me corregirás si me equivoco, el embalse de Guri, el más grande de Venezuela, que si bien es la fuente de generación eléctrica o una de las fuentes más importantes de nuestro país, también entiendo el lago Guri era utilizado como fuente de agua potable para el consumo humano. Quisiera tu comentario al respecto, cómo se explica esta situación, más allá de lo evidente, en un país como el nuestro donde hay escasez de gasolina, pero sobre este caso del agua potable en Bolívar, ¿qué puedes compartir con nosotros? Esa es la paradoja que Ciudad Guayana y el estado Bolívar la atraviesan dos grandes ríos, el Orinoco y el Caroní, y lo que ha pasado, y que bueno, que los expertos dicen no habría razones para estar en este estado de comunidades enteras sedientas sin ningún tipo de abastecimiento. Hay algunas que han roto tuberías madres para poder abastecerse allí y caminan hasta 4 kilómetros y, bueno, en condiciones de inseguridad se meten en grandes pozos para sacar el agua. La desinversión acumulada de la hidrológica del Estado Bolívar, por acá cuando estaba el gobernador, el general Francisco Rangel Gómez, ese era como uno de sus proyectos emblemas, pero realmente poco auditados de lo que ahí se hacía, de lo que allí se invertía. Los acueductos quedaron pequeños para el crecimiento de la ciudad, y hoy tenemos, unas estaciones de bombeo que la misma Hidrobolívar, que es la hidrológica estatal, reconoce que no es posible abastecer a toda la ciudad de acuerdo a la planificación y la instalación con la que está, sino que los planes de ampliación no se cumplieron en su momento y estamos acarreando pues esas consecuencias. Estos dos, la paradoja para muchos es que estando aquí a metros del Caroní y otros viviendo a orillas del Orinoco, pues no reciben agua por tubería, y eso es lo que indigna a los guayaneses, en general a todo el estado Bolívar. Ni te digo Ciudad Bolívar, por ejemplo, la capital, años sin una gota de agua, y los negocios alrededor de la distribución del agua potable y las empresas potabilizadoras que se han instalado alrededor de eso. Clavel, ¿te llamo?
sobre todo en redes sociales, incluso en la cobertura que ha hecho el Correo del Caroní, lo ocurrido, por ejemplo, en el Palmar, un grupo importantísimo de motorizados haciendo cola, que han cumplido una semana en fila, en espera para tener acceso al combustible. Te pediría un comentario sobre lo ocurrido en el Palmar y en general lo que está pasando con la gasolina en Bolívar. Te escuchamos. Sí, el Palmar, como les decía, el Palmar es un municipio pecuario que ha estado, que queda como, bueno, pasas Upata después de una hora y luego transitas alrededor de quizás una hora más por el estado de la carretera, 1 hora y media, y digamos, es retirado de los centros de poder. Y es un pueblo que es productor de, por ejemplo, a la ciudad se traslada los comerciales, los productores traen el queso, la leche, y esta manifestación que se generó allí viene siendo una respuesta. Ellos tienen ya 2-3 meses sin que fuera una gandola hasta allá. Entonces, desde que tú pasas, ya antes se veía luego de Upata la venta de gasolina por Pimpina por el crecimiento de la actividad minera, pero ahora también ocurre saliendo desde San Félix, inclusive desde el municipio de Caroní. Y estos, los motorizados, que es la principal, bueno, uno de los principales medios de transporte en los municipios para la movilización de la gente, porque consume menos gasolina, pues tienen ya 2 meses sin ningún tipo de servicio. Y en contraste ellos dicen cómo llega el combustible, el gasoil, que también está escaso para estos productores, a los camiones que trasladan el material aurífero. Una de las situaciones que lamenta el pueblo es cómo el municipio Pedro Parechén se ha ido transformando en un municipio minero cuando su principal actividad era, bueno, la que les he comentado, que era como el municipio que alimentaba, digamos, no solo a los municipios del sur, sino también a Ciudad Guayana, y que ahora pues esté mutando a ser un municipio minero que no redunda nada además para la comunidad, porque no hay reparación de calles, la generación de empleo es bastante opaca, se desconoce quiénes son los dueños de estas plantas procesadoras, y por eso trancaron la calle exigiendo esto. En otros municipios más al sur, como el Callao Tumeremo, las denuncias incluso de mineros que, digamos, no son mineros ilegales, porque el Estado, la Corporación Venezolana de Minería, que es una empresa que creó prácticamente la Fuerza Armada para operar la actividad minera, les cobran una especie de impuesto. Ellos pagan impuestos por operar en esa zona y son pequeños mineros. También tienen problemas para trasladar el combustible con los que operan sus máquinas adentro. Con todo lo controvertido, digamos, de la actividad, el Estado también ha promovido esa alternativa económica, por decirlo así, y luego lo que ha hecho, pues bueno, es restringir y cobrar todo tipo de coimas a quien traslada cualquier insumo que en teoría es uno de los básicos para operar esa actividad minera, con lo cual el gobierno se ha vanagloriado tanto, que es el arco minero del Orinoco. Ellos dicen que también tienen limitaciones para trasladar el combustible y que se los quitan las alcabalas del ejército. Este fin de semana, por eso también estaban protestando en una comunidad, en un poblado minero en el municipio de Sifontes, porque les quitan la gasolina a los motorizados o porque les quitan los alimentos en las alcabalas que llevan a la mina, que quedan hasta hace 4 horas. Afortunadamente luego les dijeron que ya, bueno, luego de sus denuncias fue quitada la alcabala. Con lo cual esto se ha vuelto como una especie de comercialización hacia estos municipios. 1 litro de gasolina iba a costar $7 por encima de esto, dependiendo de lo lejano que esté, pero al menos en el Palmar lo que decían ayer es que, y lo que informaron a reporteros, es que cuesta $7 el litro aproximadamente, lo cual hace insostenible la actividad, y eso lo redunda es que en menos producción de leche, de carne, de queso hacia el propio Palmar, pero también para el traslado acá, o el encarecimiento de esto. Abel, antes de hacerle paso por la publicidad, ayer el régimen de Irán reconocía que Nicolás Maduro paga los envíos de gasolina a Venezuela con aviones repletos de oro, esa fue la expresión. La declaración la dio
Yahya Safavi, mayor general de la Guardia Revolucionaria Islámica, por cierto, en la lista de organizaciones terroristas por decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo te pediría un comentario acerca de este tema, porque en buena medida da la impresión que esta situación o la dependencia del oro ahora mismo explicaría el despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado en el sur de nuestro país, pero te pedí un comentario en torno a este tema. Te escuchamos. Digamos, toda la actividad minera en lo que el gobierno llama arco minero, lo reviste, digamos, como de esa intento de darle legalidad a este proyecto, es toda una estructura que está diseñada para una especie de trabajo forzado y en algunos casos simula un esquema de esclavitud, porque quienes trabajan en las minas los hacen sin ningún tipo de seguridad laboral, sin ningún tipo de régimen laboral, bajo las condiciones que impone, en el mejor de los casos, pues el dueño de una máquina que, bueno, que contrajo, digamos, esos contratos con el Estado para operar allí, pero en gran proporción, digamos, en los territorios mineros operan bandas armadas, grupos irregulares y desplazados incluso del ELN que están en la zona, y lo hacen bajo las condiciones que les imponen a los mineros. Los mineros terminan siendo el eslabón más débil de toda la cadena, porque hemos contabilizado más de 30 decesos en deslizamientos de minas, que en teoría pues debería ser el Estado responsable porque es quien convoca a esta actividad minera bajo ningún tipo de supervisión. Luego son estos municipios los más violentos. Según el Observatorio Venezolano de Conflictos, la tasa de homicidios allí, nosotros hemos documentado más de 70 desaparecidos y esto es un subregistro, digamos, es un conteo, una data que hemos construido entre unas organizaciones de derechos humanos como CODECIU y bueno, otros medios independientes que estamos acá en la zona, desaparecidos, redes de trata que operan en la zona, y los mineros terminan operando bajo un esquema en el que les imponen todo tipo de cuotas para poder trabajar, y luego quienes procesan ese material aurífero, que es donde está el 70% del oro, son estas grandes procesadoras, o estas procesadoras, por decirlo así, que, bueno, ya Armando Info lo ha documentado, el Correo del Caroní también lo ha documentado, Infamazonía, otros medios, como quienes están detrás de estas empresas procesadoras. Con lo cual, bueno, digamos, el gran monopolizador de la actividad viene siendo el régimen de Nicolás Maduro, pero la fuerza laboral que está allí operando están desprovistas de cualquier posibilidad, de reclamo, de seguridad, como les decía, y de seguridad de todo tipo, y de operar bajo un clima, bueno, que tú llamarías, cuando uno trata de explicar este régimen de trabajo en el exterior, donde los conflictos mineros vienen generalmente vinculados a la operación de transnacionales, o cómo el Estado transa, digamos, con capitales extranjeros, es difícil comprender nuestro esquema, porque se supone que es estatal y que operan capitales privados, pero nadie sabe quiénes son esos, o digamos es un secreto a voces en la comunidad, pero nadie puede decir nada. Se impone el miedo además porque en estas zonas operan no solo estos grupos irregulares que les estoy mencionando, sino también todos los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, DGCIN, SEBIN, las FAES operó en algún momento también, el CCPC, etcétera. Entonces todo el entramado con el que este oro que se está llevando, por ejemplo, con que se paga la gasolina, o se ha pagado comida, o se pagó en su momento cajas CLAP, etcétera, vienen con el sufrimiento de miles de venezolanos que forzadamente se han ido a las minas para sobrevivir. Nadie, yo no me atrevería a decir, como antes quizás uno escuchaba la expresión, bueno, el trabajo es fácil, es ir, sacar oro y nada, pero quienes están allí lo hacen unas consecuencias terribles, porque terminan en algunos casos desaparecidos. Los enfrentamientos allí, ahora estamos viendo cada vez más que se encuentran cadáveres que no pueden ser identificados porque tienen signos de tortura,
y nadie sabe además que luego pasa cuál es la actividad forense con esos cuerpos, sabiendo que hay desaparecidos. Y el Estado no responde por esto, ni la Fiscalía, ni hay un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. Es decir, yo diría que son unos municipios completamente indefensos, en algunos casos como el Callao y en zonas como el Perú, sitiados bajo esquemas prácticamente que simulan, bueno, un conflicto que está perenne, que es armado. La incursión del ejército entra a estos territorios y en algunas ocasiones les quita el oro, en otros hay enfrentamientos con bandas de las zonas locales, y hace que todo esto que está allí, que ha habido una mutación muy rápida de la violencia en apenas, yo diría que en apenas 5 años, porque la masacre de Tumeremo, que fue, como digamos, el gran evento de 2016 que llamó la atención pública nacional, que fue la desaparición de estos 17 mineros en la zona, venía siendo ya de cuentagotas, hubo masacres, digamos, pero esta fue como, bueno, la protesta del pueblo fue lo que llamó la atención. Y luego de eso, pues hubo prácticamente una normalización de la violencia desde entonces, a pesar de los compromisos de Maduro de convertir esto en una zona de paz y una zona de seguridad, no solamente política, sino seguridad nacional, y los crímenes que vienen ocurriendo allí son cada vez más atroces. Un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, periodista, editora del Correo del Caroní, también del portal @soy Arepita, trabaja en varios portales informativos, ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela. También allí se han registrado manifestaciones por los servicios básicos y la escasez de combustible. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. El diputado Viallego Pilieri desde Yaracuy recibe nuestra llamada. Dirigente de Convergencia, también forma parte de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer saludarte a ti y a todo tu equipo. Un gusto, diputado. ¿Qué información puede compartir con nosotros acerca de las manifestaciones y sobre todo las detenciones que se han denunciado en las últimas horas? Ayer en la Comisión de Política Interior hablaban, me parece que de más de 20 o 30 detenciones, la mayoría de forma irregular. Lo escuchamos, bienvenido. Sí, María Alejandra, 31 detenidos inicialmente en las protestas que se dieron durante la semana pasada en Yaritagua, Sabana de Parra, Chivacoa, Nirgua, Cocorote, Independencia y Aroa. De esos 31 detenidos, 2 fueron liberados antes de la audiencia de presentación, pero no por motivo de gallardía del régimen, sino porque uno es menor de edad, estaba muy golpeado. Me imagino que no quisieron presentarlo en esas condiciones a sala. Y segundo, una persona muy mayor que estaba en un estado muy delicado de salud. Eso significa 29 detenciones. Aparte de esas 29 detenciones, hubo 11 retenidos entre los municipios Páez, Bolívar e Independencia, pero que los mismos nunca fueron llevados tampoco ni procesados a través de fiscalía.
De esos 29, 5 fueron presentados ya en audiencia, le pidieron fiadores. Y sabes bien, María Alejandra, y lo sabe el pueblo de Venezuela, que fiadores significa en el sistema judicial venezolano por lo menos 30 días en la cárcel. Luego hubo 2 audiencias de presentación más, donde hubo un ciudadano de Nirgua que quedó privado de libertad y luego 5 ciudadanos más que quedaron también privados de libertad. De esos 18 que faltan, ayer estaban previstas las audiencias, todos son de Peña, Chivacoa, Cocorote y Nirgua. Por cierto, uno presentó prueba rápida de COVID-19 y a pesar de eso está detenido, pero después de una larguísima espera, inclusive algunos de ellos ya estaban en los calabozos del circuito judicial, suspendieron sin explicación alguna las audiencias. Estamos forzando para que la misma se haga lo inmediato posible porque se está violando allí, por supuesto, el debido proceso. Y además de eso, se suma, María Alejandra, que comienzan a haber denuncias de familiares de otras personas que están fuera del listado reconocido por el régimen. Está, por ejemplo, Aler David Meléndez Justi y José Adelis Peraza, que no aparecen en la lista, pero que sus familiares aseguran que fueron detenidos por cuerpos policiales, unos en su casa y otros en la esquina de su casa, pero que los mismos no están allí registrados. Y a eso se suma muchísimos rumores de posibles allanamientos en el estado de Yaracuy. Bueno, tengo que preguntarle, diputado, acerca del acompañamiento a estas protestas de la dirigencia política. Yo le pedí un comentario, el presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó, hacía una exhortación para seguir, digamos, esa línea. ¿Qué ha ocurrido concretamente, por ejemplo, en Yaracuy? Lo escuchamos. Bueno, ha ocurrido que la gente no está protestando por capricho, María Alejandra. La gente no está protestando porque le da la gana o porque no tiene nada que hacer. La gente está protestando acá porque no hay gas doméstico. La gente está protestando porque hay cortes y apagones eléctricos de manera constante y prolongada. La gente está protestando porque la gasolina la tiene secuestrada la gobernación del estado y las alcaldías. La gente está protestando porque los miserables sueldos y pensiones que el régimen cancela no alcanzan absolutamente para nada. La gente está protestando porque hay comunidades que no han visto una gota de agua que sale por sus tuberías y las recomendaciones que está dando la Organización Mundial de la Salud para el tema del COVID es lavarnos las manos con agua y jabón a cada rato. ¿Cómo lo hacemos si no hay agua? La gente está protestando porque nuestras mujeres y nuestros niños tienen que caminar kilómetros durante horas para poder coger un transporte público porque no lo hay. Por lo tanto, esa protesta es muy ciudadana y la clase política está obligada ¿a qué? A acompañarla. ¿Qué significa acompañarla? Además de no criminalizarla, también visibilizarla. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una protesta, los cuerpos represivos son los que actúan. Cuando la gente pide agua, en vez de mandar cisternas, mandan cuerpos policiales. Cuando la gente protesta porque no hay transporte, en vez de mandarle autobuses, le mandan a los cuerpos represivos. Cuando la gente protesta porque no alcanza la comida, en vez de buscar un mecanismo para que la gente pueda alimentarse, mandan a los cuerpos represivos. Por lo tanto, allí hay mucha violación de derechos humanos y la clase política tiene que acompañar la visibilización de esas violaciones de derechos humanos, entre otras cosas. Y algo importante, acompañar cuando lamentablemente sucedan casos como estos a los detenidos, porque cuando caen presos quedan muy solos porque el sistema judicial es muy perverso y allí no solamente cae preso la persona que está detenida, cae preso también la familia de alguna u otra forma y nosotros estamos en ese acompañamiento con la familia. Diputado Viallo Pilieri, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos una vez más desde Yaracuy, dirigente de la fracción 16 de julio. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, por cierto, donde se iniciaron las protestas en la localidad de Urachiche. Hoy es día de San Miguel Arcángel, como lo destacan las redes sociales. Como siempre decimos, habrá que pedirle por Venezuela. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarle, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une.